con nosotros. Recordarán que el capitán en su momento tuvo varios conflictos con las mismas leyes que rigen a las Fuerzas Armadas. Si alguien sabe de persecución, sin duda puede decirse, es el capitán Edwin Ortega. Por responder a un correo electrónico, su vida cambió de manera drástica, pudiéramos señalar, y esto únicamente de forma de contexto para aquellos que quizás pueden haber diluido el nombre de él en el paso del tiempo. Sin más, le doy la más cordial bienvenida, capitán. Gracias por acompañarnos. Usted está en la hora clave de la W. Juan Fernando, queridos amigos, audioescuchas, gente valerosa, culta, como es Cuenca, para mí es de mucho orgullo estar en esta ciudad porque cuando Cuenca ha tenido que levantar su voz en contra de la impunidad y en contra de la corrupción, no ha dudado en hacerlo de una forma estoica y de una manera valiente. A las órdenes. Capitán, si alguien nuevamente, repito exactamente el enunciado, sabe de persecución, sabe las consecuencias de quizás únicamente emitir un criterio contrario en ese momento del cual pudiera decirse el oficial, es usted. ¿Cómo mira los acontecimientos políticos más recientes en los cuales incluso autoridades como la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, han sido involucrados por la justicia y reclaman persecución política? Justamente la falta de seguridad jurídica en el país es evidenciada con estos actos que rayan en el bochorno, rayan en contra de la moral y rayan en contra de lo que todos los ecuatorianos anhelamos, la lucha en contra de la impunidad, es decir, que los malos sean señalados y los buenos sean liberados. ¿A qué me refiero con esta frase de que los malos sean señalados? Cuando uno comete actos de vandalismo, actos que van en contra del buen nombre de una ciudad, actos que van, y creo yo, sin temor a equivocarme, como todos pudimos apreciar en los aciagos días de octubre, destruyendo una Contraloría, atentando, llegaron casi al centro, al corazón de la democracia, como es el Palacio de Carondelet. Al menos los ecuatorianos esperamos que estos malos sean señalados y sean llevados ante la justicia como corresponde. Cuando la jueza Pavlova Guerra, en su espuria decisión, en su, yo diría, en su compadrazgo o cobro de favores del Correato, porque todos sabemos en dónde trabaja el hermano de la señora Guerra, y cuál ha sido a lo largo de los 10 años la actitud de la jueza, no nos queda sino esperar que una nueva generación de abogados, y en eso sí quiero ser enfático, una nueva generación de abogados llegue a ocupar estos cargos. Recuerden ustedes que el expresidente lo que hacía es utilizar la justicia para sus fines perversos, y muchos creímos entre el 2008 y el 2012 que se hizo un saneamiento del Poder Judicial tal como se esperaba. No obstante, ahora en el actual gobierno han sido reinsertados jueces que fueron expulsados por faltar a la norma jurídica, y el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un alcahuete. La señora María Luisa Maldonado sabe exactamente a lo que me refiero. Yo en algunas oportunidades le he manifestado que a través de actos administrativos se puede censurar a toda esta clase de jueces. Obviamente eso no va a ocurrir cuando los mismos abogados que calificaron a los actuales jueces de la Corte Constitucional pidieron que no se evalúe. Estamos en un país que realmente no se entienden las decisiones en el más alto nivel, que no se evalúen a los jueces de la Corte Suprema, de la Corte Superior y etcétera. Miren, he ahí los resultados. Tenemos a juezas como la señora Guerra, que hace lo que le da la gana, y que la impunidad sigue rampante y campante, reinando en el Ecuador.
Capitán, usted en los próximos días estará presentando su libro, Mi resistencia a la tiranía, en referencia al gobierno de Rafael Correa. De lo que conocemos del libro, usted señala ahí actos o presuntos actos de cooptación y los atropellos contra las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tuvieron un papel preponderante, protagonista también en las últimas manifestaciones, en las manifestaciones de octubre. Desde su experiencia como militar y obviamente como autor del libro, ¿cómo ve a las Fuerzas Armadas en el actual gobierno y en el actual momento que vive el país? John, le agradezco por esa pregunta, que más que pregunta es ratificar el espíritu del soldado ecuatoriano. Podrá haber pasado lo que haya pasado en mi caso, en el caso del capitán Encalada, en el caso del policía liberado David Velastegui, que la policía le dio las espaldas recién al final del camino, medio aparecieron los abogados institucionales. Pero a mí, la verdad, créame, la verdad es justamente el palmarés en el cual yo he guiado mi rumbo a lo largo de mi vida. Y no puedo desmerecer que nuestras Fuerzas Armadas no tienen un ápice de las Fuerzas Armadas cubanas, de las Fuerzas Armadas venezolanas, que sí, que hayamos tenido jefes militares, comandantes generales, generales y almirantes correístas, pues sí lo hay, hasta ahora están enquistados. Y en el libro, justamente en Mi resistencia a la tiranía, cuento detalles con documentos oficiales y documentos inéditos de que esto ha ocurrido. Pero el corolario y el concepto, el estado final deseado del soldado ecuatoriano es patriotismo puro y duro. El soldado ecuatoriano es un hombre de bien que lamentablemente, imagínense, con 10 años de un tipo que se creía dictador, que un tipo que solo le faltaba ponerse las medallas como Idi Amin Dada de Uganda para decir que él es el comandante en jefe de Fuerzas Armadas. Tuvieron que cumplir a rajatabla las órdenes, si no estuvieran como el capitán Ortega en radios patriotas exponiendo con altivez lo que ocurrió dentro de de Fuerzas Armadas. Es por eso que con este libro cierro un capítulo que, créame, y con esto desde W Radio, desde esta ciudad tan noble, quiero invitar a todos los miembros, especialmente de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, a que al menos digitalmente, que vamos a ver la forma en una plataforma amigable para que se descarguen el documento y ojeen lo que ocurrió dentro de Fuerzas Armadas. Y debe saber también el público, quienes nos están escuchando, de que quien es mi coautor es el coronel Alberto Molina Flores, coronel en servicio pasivo, prestigioso intelectual, de los pocos que cuando salen de Fuerzas Armadas se dedican a escribir la verdad. Cuando usted hace referencia que buscará la manera en que esto se difunda, estamos refiriéndonos a el libro que usted ha escrito. Sí, señor. Sí, Juan Fernando. Un libro bastante gordito, lo vamos a decir de esa manera. Por eso mismo que tiene bastante que contar. Por eso mismo, la última parte, el final, yo diría el epílogo, es un testimonio gráfico. Así es. Para que la gente vea de primera mano lo que soportamos los militares durante 10 años. ¿Cree que eso ha cambiado? No, justamente a eso iba. Ahora, que con esos paños de agua tibia del actual gobierno, colocando a un general de la vieja guardia, que todos los que le conocemos creemos que está actuando de manera vertical, pues así ha de ser. Pero yo cuando veo, o cuando fui testigo de que el gobierno y el mismo general Jarrín ratificó a la cúpula correísta, oiga, estuvo con la cúpula correísta casi más de un año, con los generales y almirantes que le dejó Rafael Correa. Entonces, para mí eso tiene un sabor a mediocridad. Y eso está escrito en el libro, justamente para que conozcan, amigos, la cúpula militar no es que esperó al presidente dudosamente, constitucionalmente, de manera dudosa, que llegó al poder. No les esperó en una unidad militar, como usualmente correspondería hacerlo. Fueron personalmente a la sede de Alianza País, en la avenida de los Chiris, a felicitarle. ¿Dónde estamos? Por eso le digo, yo no confío en los generales ni almirantes. Yo confío en la gente del pueblo, en el soldado, en el cabo, en el teniente, en el capitán. Si no fuera por ellos, en octubre estaríamos viviendo otra vez en una dictadura. Y con los vivos y los oportunistas que estaban atentos a pescar a ríos revueltos.
El gobierno nacional ha intentado de alguna manera congraciarse con las Fuerzas Armadas, ha intentado implementarles, darles equipos, ha cambiado la cúpula militar. Entendemos que también para tener aliados dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Usted lo ve así? ¿Piensa que se está dando la importancia que se merecía a las Fuerzas Armadas o es otro de estos intentos de cooptación que usted ya denuncia? Más bien yo creo, John, que en ese sentido el presidente Moreno no sabe ni dónde está parado en materia de defensa y seguridad. Pero eso también resultaría suerte, peligroso, ¿no? Totalmente. Mire lo que pasó con la flota china. Mire lo que pasó con Huacho. Mire lo que pasó en Pozorja. Estuvimos, y lo que pasó en octubre. A buena hora, este giro inesperado, los que sabemos le dicen traidor o traición, no lo sé. Este giro inesperado a políticas pro Occidente, porque sabemos que de la China ahora y del armamento chino que venía, estos 10 fusiles ahora estamos con mayor acercamiento a la escuela americana. En ese sentido yo creo que al menos podemos respirar una política regional que ha dado buenos resultados, pero un poco tarde, y en ese sentido es plausible la actitud que esperemos la mantenga el general Jarrín, que más que como político veo que en ciertas cuestiones ha actuado como de manera leal como soldado del ejército ecuatoriano. La visión que puede aportar a los últimos acontecimientos, al escenario político de este 2019, el capitán Edwin Ortega, puede resultar bastante enriquecedor, entendiendo que incluso él conoció lo que fue el papel del fiscal, que se lo dice como un poco bromando, porque en realidad no es un pariente cercano del presidente, el tío Galo Chiriboga, ¿no? Ahora Diana Salazar. No obstante, en las últimas encuestas incluso dan cuenta que la mayoría de ecuatorianos no le tiene fe a esta fiscalía, a esta fiscal que ha sabido ser representativa de alguna forma también en estos casos, en esta lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, dicen que una gaviota no hace primavera. Y en ese sentido yo creo que la señora, más allá de cómo haya llegado a dirigir la fiscalía, creo que en la medida de las posibilidades está haciendo lo suyo. Cuando yo le vea a los Alvarado, cuando yo le vea a Mera tras las rejas, cuando yo le vea nuevamente a los terroristas que lideraron los actos vandálicos en Quito y el resto del país, cuando le vea a Correa con la alerta roja de la Interpol, cuando todos los peces gordos estén desfilando rumbo a la Tacunga, ahí diré, la fiscalía vale la pena. La actitud de la señora Salazar, yo diría que es un poco más coherente en lo ético y en lo moral que en actitudes fuertes de la mano de la policía. ¿Por qué? Porque prefieren aquí, ustedes han escuchado, ustedes son comunicadores muy bien informados, y saben bien que las decisiones son políticas. ¿Cómo van a hacer decisiones políticas en materia de justicia, por el amor de Dios? El que comete un delito tiene que estar preso, y el que comete actos en beneficio de la ley tiene que ser premiado. Pero las decisiones son políticas. Y es más, creo que la salida del policía David Velastegui, obviamente, apegada a derecho, él debía salir en primera instancia. Ni siquiera se le debía formular cargos por el caso de Mascarilla. Claro. Y sale ahora, qué raro. Es una granada de humo que se vino justamente después de la liberación de estos 3 terroristas en Quito. Usted señalaba hace pocos minutos que la entrega del libro es el cierre de un ciclo. Entendemos que se cierra un ciclo y empieza otro. Usted ha conformado un colectivo, digámoslo así, un movimiento que usted denomina patriótico, que podría convertirse en un movimiento político a futuro. ¿Se ve en las elecciones del 2021 buscando un cargo de representación popular, quizás en la presidencia de la República? Mire, John, lo más duro para mí ha sido entrar a hacer política, porque desde que le contesté el correo al prófugo de la justicia, hice política. Y colgar un uniforme que me costó tantos años labrarlo, a punta de sangre, sudor y lágrimas, para mí ha sido muy difícil. Pero es un capítulo que se tiene que cerrar. Los hombres vivimos de sueños, los hombres vivimos de quimeras y vivimos de objetivos. Y hacerlo y contribuir al bien común, al verdadero buen vivir,
pues estamos para pelear con cualquiera y en buena lid. Lo que Correa fue al país se está diluyendo, se está perdiendo en el imaginario público. En tanto en cuanto la oposición sea una oposición de principios y de valores. Con esta oposición, Correa seguirá siendo el monstruo de 7 y más cabezas. Lo decía precisamente porque las últimas mediciones, de las cuales incluso tiene el mismo presidente de la República, dan cuenta que si él se presentara, fuera probablemente el candidato más viable a ganar una presidencia. Por eso, Juan Fernando, el interés de Rumbo es de que gente buena, así como ustedes en los medios de comunicación social aspiran que nuevas corrientes, jóvenes sanos, jóvenes hambrientos de trabajar, lo mismo queremos en la política. Ya no queremos ver las mismas caras de siempre, pues. Yo ya no confío ni en el uno ni en el otro. ¿Por qué? Porque mientras usted y yo hacemos política de la buena, debajo de la mesa, mire, el cura Tuárez es el mejor ejemplo de la vergüenza de lo que significa ser una marioneta, ser un títere de la marioneta de Bélgica. Y de esos hay un montón. Pero un personaje que rápidamente escaló y terminó generando sorpresas. Créame, porque si el tipo hubiera sido 100% corrupto, todavía viviría. De esos tenemos un montón en la asamblea, que le cogieron el golpe. Pero yo creo que todavía tenía sueños canónicos el cura. Por eso se quemó rapidísimo. Para entrar en este mar de tiburones hay que saber nadar bien. En ese proceso de buscar un lugar en las elecciones del 2021, ¿usted estaría dispuesto a hacer algún tipo de alianzas? ¿Cree que hay una oposición, como usted lo ha señalado, que pueda ser responsable y alejar este fantasma del correísmo que todavía pues está muy, muy presente en la política ecuatoriana? Yo no creo que existe el fantasma del correísmo. Tenemos un mafioso que hace muy bien uso de los 80,000 millones que se nos llevó, y hace muy bien uso de las redes sociales, especialmente del Twitter. De que haya cooptado mentes, 30, 40%, todavía ese 40% de ecuatorianos todavía crean que el tipo fue un buen tipo, eso lo diluiremos con patriotismo. De ahí que John, vamos a lograr hacer un buen trabajo, como les decía anteriormente, en tanto en cuanto la oposición se dignifique haciendo bien las cosas. Si es que estos eventuales candidatos, que no voy a dar nombres, pero que ustedes ya se imaginan, por un lado se toman la foto con el cura Tuárez y por el otro con el señor Cuesta y dicen que están haciendo patriotismo, entonces ¿a qué jugamos? ¿Sí me entiende? Mi club de patriotas, que ojalá el CNE actúe decentemente con nosotros y nos dé las credenciales para recoger las firmas, las claves para recoger las firmas y posteriormente las credenciales, tenga la plena seguridad de que todos tenemos una segunda oportunidad. Ahora, si viene un tipo con 10 camisetas de su pasado, voy a decir, ¿cómo va a trabajar con esa persona? No es fiable, no es fiable. ¿Pero cree usted que existe una oposición a la que se podría sumar? Con trabajo, sí, con trabajo. La oposición, cualquier corriente en la vida actúa o va teniendo fuerza con trabajo decente. Si hay trabajo en medios de comunicación, si hay trabajo en redes sociales, sin atacar a nadie, sino diciendo la verdad, si hay trabajo en las calles, si hay trabajo con creando una estructura real de gente que realmente quiere ver un cambio en el país, tenga la plena seguridad que esto va a tener vamos a llegar a un final feliz. Son las 12:36, conversamos a esta hora del mediodía con el capitán de corbeta Edwin Ortega. Él respondió un correo electrónico y cito las palabras que incluso constan en la tapa de su libro. Pare de mentirnos, que el país necesita la verdad y que se sancione tanta impunidad y corrupción. Dedíquele fuerzas a eso, no a meterse en instituciones serias y honestas de siglos de tradición. Estas palabras le costaron lágrimas, le costaron sufrimiento. ¿Se arrepiente, capitán? Bueno, fue una forma de reaccionar en aquel momento ante una carta, un correo que mandó el expresidente, pero no. Creo que cada ser humano tiene un objetivo en la vida. Tuve que cargar unos 2-3 años de procesos legales. Es más, tengo abierto uno en la Corte Constitucional, que es el que espero que algún día falle a mi favor. Está ya, eso debe conocer la ciudadanía, que está
admitido a trámite, que es un buen punto, pero cuando uno obra correctamente, cuando uno cree que el camino más corto entre dos puntos no siempre es la línea recta o la coyuntura, no hay de qué arrepentirse. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé, John, si queda alguna duda. Le agradecemos por la oportunidad que nos ha brindado de conversar y, desde luego, también conocer lo que será un libro que verá próximamente las estanterías. Mi resistencia a la tiranía, gobierno de Rafael Correa, un libro escrito entre Edwin Ortega Sevilla y Alberto Molina Flores, ambos parte en su momento de las Fuerzas Armadas del país. Juan Fernando, si me permites, claro, apenas para indicarles a los hermanos cuencanos de que vamos a tener la primicia de lanzamiento aquí, para el día jueves y para el día jueves 29 de enero. Ah, qué bueno. Así que oportunamente publicaremos en redes sociales y a través de distinguidos medios como en el que ustedes elaboran, para hacerles llegar al público, a la ciudadanía, de que haremos el lanzamiento aquí en Cuenca. Y definitivamente no hacer una apología al gobierno del expresidente Correa, sino hacer una apología a la verdad, a los valores institucionales y a señalar de que nuestras Fuerzas Armadas, por sobre todas las cosas, se mantienen estoicas y de parte del pueblo, que es lo más importante. Le agradecemos muchísimo Muchas por su gracias. tiempo y cuando regrese por Cuenca seguramente nos daremos el tiempo ya más detenidamente de reconstruir lo que han sido estas páginas que han quedado plasmadas y verán la luz próximamente. Será hasta la próxima. Muchas gracias, muy agradecido. Estamos en la hora clave de la W hasta las 13 horas con ustedes. Inicia publicidad en la W. Papá